Buenos días, estimados participantes, esperando que se encuentren bien. Durante este curso de la unidad 4 estaremos trabajando con lo que son las disfunciones sexuales e ITS. Recordemos que el corte número 3 estuvimos trabajando con lo que son los componentes que generan la reproducción sexual. Entonces, vamos a desarrollar un poco sobre lo que son las disfunciones sexuales, cómo estas se generan y cómo se dan a nivel de la evolución. ¿Bien? Tenemos que la disfunción sexual, según la Organización Mundial de la Salud, en 1992 la define como una disfunción que ocurre cuando tiene dificultades para tener o disfrutar del sexo. Y esta situación se preocupa y hay varios tipos de disfunciones o veces que también se les llama trastornos sexuales. Es importante tener en cuenta que la disfunción sexual es un trastorno que se produce cuando hay un cambio significativo dentro del comportamiento sexual o habitual en la mujer o en el hombre. Esta se disminuye o incluso puede tender a desaparecer en los pensamientos o fantasías sexuales que se proponen al momento de evitar las relaciones. Bien, es esa existencia en una incapacidad para poder disfrutar del coito, y esto afecta lo que es la calidad de vida y las relaciones personales, generando en áreas específicas, tanto en la mujer como el hombre, la dificultad de mantener un deseo o la excitación, el dolor o el orgasmo asociado a lo que tiene que ver el proceso de eyaculación o del coito. Dentro de ello es importante tener en cuenta que generamos cuáles son las causas que se puedan establecer dentro de la problemática a nivel de la disfunción sexual, o cómo esta puede producirse de forma específica. Debemos de tener en cuenta que a nivel físico se dan lo que es la intervención a nivel quirúrgico, desajustes hormonales o ciertas enfermedades que se puedan generar, como la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades de Parkinson o la depresión. Mientras que debemos de tener en cuenta que también existen otros factores que generan cambios a nivel de métodos anticonceptivos, causando estrés, pueden causar cambios de humor, pueden generar obesidad, la relación con la pareja, también se puede dar la presencia de episodios sexuales traumáticos o el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y drogas, que pueden favorecer que se pierda ese deseo sexual. Bien, generando los factores se pueden dificultar al proceso de lo que es la excitación. Un problema físico que genera una dificultad o para impedir lo que ocurre o existe algo dentro de la interferencia con el flujo a nivel de las terminaciones que generan el nivel de la zona genital. Esto genera causas que podrían ser específicas o pueden ser sentimientos negativos sobre lo que es el sexo, la sexualidad o el abuso sexual previo. Bien, ¿cómo se genera ese primer coito de forma dolorosa? ¿Cuáles son las posibles problemáticas o relaciones a nivel del miedo de esta persona al momento de quedarse embarazada o mantener creencias religiosas de forma estricta que generen una razón específica o provoquen una sintomatología? Bien. En términos generales debemos entender que la disfunción sexual puede tener diversos múltiples causas que presentan los síntomas de forma común. Dentro de ellas, las más repetitivas y comunes que se dan son la falta de interés en iniciar o participar en actos sexuales y la falta de receptividad a la actividad sexual o la ausencia de pensamientos sexuales o fantasías. Como procesos de prevención debemos de tener en cuenta que no existen formas concretas de prevenir la disfunción sexual. En algunas mujeres se puede generar la pérdida de peso, el dejar de fumar, dormir suficiente o aumentar el bienestar del interés de las relaciones sexuales, que es importante tener en cuenta también lo que es el aumento de la autoestima y la aceptación del cuerpo, como se puede dar al posible proceso de evitar los problemas dentro de un ámbito sexual. Bien. Es importante tener en cuenta también que se pueden generar diferentes tipos de disfunciones sexuales. Dentro de ellas, lo que es la disfunción del deseo hipoactivo, el trastorno de excitación sexual, el dolor asociado al coito
y que también podemos generar o dar un proceso que se pueda generar según causas físicas o psicológicas dentro del proceso que determina cuáles son realmente la generalidad que da un proceso para diagnosticar esta disfunción sexual. Dentro de ellos vamos a conversar un poco sobre lo que son las ITS, es decir, que son esas infecciones de transmisión sexual. ¿Bien? Debemos de tener en cuenta que son un grupo heterogéneo de enfermedades transmitibles que afectan al hombre y a la mujer, cuyo elemento es común dentro de la transmisión por la vía sexual. Las infecciones se manifiestan a través de las secreciones o flujos que se transmiten en una persona a otra. Aquellas ITS que tienen manifestaciones en forma de lesiones, verrugas o heridas que se transmiten por contacto directo con las lesiones, es decir, el germen que pasa de una persona a otra a través de un roce o un contacto con esta lesión. Debemos de tener en cuenta que las ITS son un conjunto de enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y hongos que tienen en común la transmisión de la vía sexual, es decir, que estas son transmitidas desde una persona a otra durante las relaciones sexuales, vaginales, anales u orales. Si las personas no reciben un tratamiento adecuado u oportuno, las ITS pueden producir complicaciones y secuelas graves, incluso comprometer diversos sistemas del organismo. Es por ello que debemos conocer cada una de ellas y cómo éstas se van presentando, se van generando dentro de lo que es ese proceso de identificación de cada una de estas ITS. Como primero tenemos lo que es la candidiasis, el hongo Candida albicans como nombre específico. Debemos de conocer que los síntomas que se presentan o que se generan son la irritación con el pene y la erupción cutánea, las secreciones vaginales como el ardor y el dolor a la hora de orinar. Es importante tener en cuenta que la transmisión se da y se genera a través del contacto directo con la piel en zonas afectadas y en sus secreciones, tanto del hombre como de la mujer. Y las consecuencias es que se dan infecciones urinarias, eventualmente un daño dentro de los tejidos específicos del paciente. Bien. Aunado a ello, tenemos lo que es el candilomas, que es el papiloma humano. Es esa infección de transmisión sexual que se puede causar por lo más de 100 cepas de tipos que se generan dentro de los diferentes VPHs que existen. Este virus del papiloma humano son síntomas en hombres y mujeres que presentan verrugas en el área genital que pueden causar picor. Es importante tener en cuenta que la irritación constante se da dentro de lo que es la entrada de la vagina con ardor y sensaciones de quemadura durante las relaciones sexuales, mientras que pequeñas verrugas en el área anogenital, como lo que es la vagina, la vulva o la uretra en la mujer, el pene, la uretra y el escroto en los hombres, pueden variar en la apariencia, el número de tamaño, por lo que se necesita la asistencia de especialistas para su diagnóstico, y que la alteración de este papiloma nos habla de que lo que es el cuello del útero hay lesiones escamosas interepiteliales. Bien, es donde se dan que las consecuencias son algunos tipos de estos virus que se asocian a la aparición de algunos tumores cancerígenos. Aunado a ello, tenemos lo que es la sífilis. Bien, dentro de ellos es importante hablar de lo que nos pueda generar una respuesta o un proceso de identificación de lo que es este trastorno o específico que se va desarrollando en el hombre o en la mujer, o cuál es la sintomología que se va generando. Bien. Es importante tener en cuenta que la sífilis es una infección de transmisión sexual ocasionada por la bacteria Treponema pallidi. Bien, los síntomas se presentan en hombres y mujeres y se observa principalmente en lo que son heridas. Estos se generan según fases específicas. La primera fase es que se da después de 3 a 4 semanas, que aparece una úlcera roja no dolorosa llamada el chancro de zona de contacto, en donde en los genitales, en la boca o en el ano, y desaparecen en 2 a 3 semanas.
La segunda fase es que aparecen a las 6 u 8 semanas si la afección no ha sido tratada, con fiebres, manchas rojas en la piel, en las palmas de las manos y en la planta de los pies, y se da entre las 3 a 12 semanas verrugas, fiebre, dolor de articulaciones, bultos dolorosos en las ingles correspondientes a los ganglios inflamados. Es importante tener en cuenta que hay una tercera fase, que esta se da después de 10 o más años, donde son lesiones destructivas en el cerebro o aorta o nervios periféricos. Esta bacteria se da a través de la transmisión de contacto directo con la piel, con zonas afectadas en los genitales. Bien. La sífilis es un grave problema de salud en las mujeres embarazadas si no se recibe un tratamiento oportuno, y pueden transmitir la sífilis a sus hijos. Bien, la consecuencia de esta es que se puede presentar con daños cardiovasculares, neurológicos o fetales. Si una mujer tiene sífilis durante un embarazo, esta puede recibir tratamiento que elimina la bacteria del organismo y del niño de la gestación. Pero es importante tratarse desde el primer momento en que sabe que presenta los síntomas o específicos de la bacteria. Aunado a ello, tenemos lo que es la gonorrea. La gonorrea es importante tener en cuenta que se presenta o se conoce como la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Bien, esta nos habla sobre lo que es que las mujeres se da en una infección inicial asintomática, mientras que en la sintomática, y los síntomas aparecen en una etapa avanzada, y en el hombre se manifiesta con la salida de pus en el pene o en el ano. La gonorrea es una enfermedad causada por una bacteria, y esta se transmite o ocurre durante el acto sexual, en el parto si la madre estuviera infectada, o por contaminación indirecta, es decir, si una mujer usara artículos de higiene íntima de otra persona infectada. Es importante conocer que en los hombres la salida de una secreción amarilla, verdosa o espumosa como el pus por el conducto de la salida de la orina o la uretra. Esta se puede producir un dolor al orinar, mientras que en la mujer se presentan las molestias para orinar y salidas por la vagina de la secreción purulenta. La mayoría de las veces en las mujeres no se presentan síntomas, lo que dificulta la búsqueda de atención y tratamiento oportuno, facilitando la aparición de síntomas como tal. Los síntomas pueden desaparecer, pero la infección avanzada puede traer complicaciones, mientras que en el hombre una inflamación aguda de la próstata o estrechez del conducto de la orina, y en la mujer la infección invade el útero, provocando una enfermedad inflamatoria pelviana que incluso da la peritonitis. Es importante tener en cuenta que esta se genera a través de lo que es el contacto sexual con personas infectadas o fluidos con semen y secreciones vaginales. Seguido de ello, vamos a hablar sobre lo que es el herpes genital. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2, con lo que son el VHS. La mayoría de los herpes genitales son causados por diferentes síntomas que se van dando en la aparición dentro de lo que es la secreción amarillenta en el cuello del útero, y en el hombre se manifiesta a través de la secreción mucosa por la uretra y el dolor que se pueda generar al momento de orinar. Bien, también hay que tener en cuenta que en la mujer se da la secreción dentro del enrojecimiento o sensación de quemazón en los genitales, y en el hombre se genera picor, escozor o dolor o enrojecimiento en los genitales. También es importante tener que los síntomas se pueden dar a través de las lesiones del herpes genital. Estas comienzan con múltiples y pequeños puntitos rojos que se producen dentro de la picazón y el ardor, y luego aparecen pequeñas ampollas que se rompen y forman úlceras, heridas alrededor de los bordes en formas redondas, y son muy dolorosas porque la persona puede presentar hasta decaimiento y fiebre. Debemos de tener en cuenta que este virus se puede generar abortos espontáneos o dentro de los nacimientos prematuros de algún niño o presentes en hecho.
Bien, seguido de ello vamos a hablar de lo que es la clamidia, cómo esta se presenta como una infección de transmisión sexual y que es causada por una bacteria intracelular. Bien, esta se da a conocer como la bacteria Clamidia trachomatis. El síntoma presente en mujeres a través de la aparición de secreción amarillenta en el cuello del útero, y en el hombre se manifiesta a través de la secreción mucosa por la uretra y el dolor. Aquí los síntomas presentes o pertinentes en ellos son molestias al orinar, sangrados después de tener relaciones sexuales, dolor abdominal, dolor en las relaciones sexuales, sensación de ardor al orinar, secreción vaginales distintas a las habituales, y si tienen clamidias en los ojos, conjuntivitis, ojos rojos, picazón. Se tiene clamidia en la zona anal, se da la presencia de sangrado, dolor y picazón. Bien, es importante tener en cuenta que esta se contagia a través del contacto sexual genital por el recto, el ano genital. Bien, es basado en que la clamidia, la transmisión o ese proceso de identificación de la infección de transmisión sexual es esa aparición que se va a generar tanto en el hombre o en la mujer dentro de las personas infectadas, generando una respuesta o una aparición de esa mucosidad de secreción en ambos aparatos reproductores. Aunado a ello, vamos a hablar un poco sobre lo que es el VIH, cómo se va dando presencia o cómo se genera el virus de inmunodeficiencia humana. Bien, esta se da con los síntomas iniciales de latencia y desarrollo del SIDA, y la transmisión se da como contacto sexual con personas infectadas a través de la jeringa. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es provocado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, como tenemos acá, el VIH se da a conocer como el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta se adquiere por relaciones sexuales sin protecciones con una persona que tengan el virus, por transmisión de la madre al hijo, o por el intercambio de jeringas o agujas, o por transfusiones de sangre que contengan el virus. Es importante tener que los síntomas principales son el agotamiento prolongado e inexplicable, las glándulas hinchadas, los módulos linfáticos, las lesiones en la boca incluyendo llagas o encías hinchadas y dolorosas, tos, resfriados, sudores nocturnos, erupción en la piel u otras lesiones, y la pérdida de peso no intencionada. Aunado a ellos, debemos entender que las infecciones oportunas como se dan dentro de lo que es las lesiones a nivel de ese proceso en que se va generando ese factor dentro del virus de inmunodeficiencia humana. Hay que tener en cuenta también que este factor o esta identificación de lo que son los procesos del virus o de los síntomas de este diagnóstico generan dificultades dentro de lo que es el entorno o el proceso del paciente, generando en ellos consecuencias drásticas dentro de lo que es su convivencia o su cotidianidad a nivel de las diferentes transmisiones que se puedan presentar en los pacientes. Cuando hablamos de lo que son los síntomas iniciales de latencia y desarrollo del SIDA, es que los iniciales son los inespecíficos que aparecen o se dan dentro de otras enfermedades, a través de la gripe, de la fiebre, el dolor muscular o el malestar general, y que estas personas no presentan síntomas algunos con respecto a ella. A nivel de latencia es cuando los síntomas iniciales comienzan en un estado de latencia. No hay señales aparentes de la infección del estado y estas pueden durar de 3 a 20 años. Y el desarrollo del SIDA es esa aparición de otras enfermedades oportunistas, principalmente como la neumonía, las caquecias de infecciones fungílicas. Bien, el tratamiento que se puede generar a es un tratamiento a través de antirretrovirales que reducen el conteo del virus en la sangre, con tratamientos bien administrados que permiten que las personas contagiadas del virus puedan llevar una vida relativamente normal.
Bien, es importante tener en cuenta que el virus ataca a las células del C4, un tipo de linfocitos o glóbulos blancos que son parte del sistema inmune, y por esta razón es cuando la enfermedad se manifiesta y aparecen otras enfermedades, ya que el sistema inmune se encuentra totalmente afectado. Bien. Llegados a este punto y teniendo en cuenta cuál es el proceso de identificación de los diferentes infecciones a nivel de las ITS, vamos a trabajar durante este corte 4 con el desarrollo de un estudio de caso. Bien, se les va a facilitar una problemática de un estudio de caso y ustedes van a hacer un trabajo descriptivo en donde vamos a identificar cuál es la respuesta, cuál es la ITS que está presentando el paciente. Bien, vamos a identificarlo según los síntomas, según el tipo de transmisión que se da, cuáles son las consecuencias que genera esto y cómo se da esa presencialidad de ese diagnóstico dentro del paciente. Entonces, vamos a trabajar en función a este corte número 4 con el desarrollo de ese estudio de caso. Se les estará facilitando en el aula virtual tanto el estudio de caso como las posibles preguntas generadoras a responder dentro de lo que es la identificación de esa ITS en el paciente. Esperando que tengan un feliz día, quedo atento a cualquier duda presente durante la realización de su actividad.